Saludos amigos del canal, ¿qué tal? Hoy tengo un tema bastante cultural. ¿Qué les parece si hablamos de literatura y pintura? Voy a escoger al azar una pintura famosa que se llama La tormenta en el mar de Galilea. Vamos a adentrarnos en ese dibujo y también tengo para mezclar un tema musical dedicado a la poetisa Alfonsina Storni. Ya saben de qué se trata. Alfonsina y el mar. Acompáñame. I'm out on a new road in search for a land with no name. And I never look back 'cause I'm walking through sunshine and rain. La tormenta en el mar de Galilea es una obra del pintor holandés Rembrandt, pintada hacia 1633, que se exhibía en el Museo Isabella Stewart de Boston, estado de Massachusetts, en Estados Unidos. La pintura muestra uno de los primeros milagros de Jesús, concretamente en el narrado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, cuando Jesús calmó las aguas en una tormenta en el mar de Galilea. Se trata de la única marina del genial pintor holandés. Es una obra de juventud en la que Rembrandt se autorretrata en una de las 14 personas que ocupan el bote, concretamente el que sujeta la cuerda del mástil y mira hacia el espectador. La técnica de Rembrandt es impresionante en esta obra. Utiliza pinceladas sueltas y rápidas para crear la sensación de movimiento y agitación en el agua. Las luces y las sombras se combinan para resaltar las figuras y los detalles, mientras que la paleta de colores sombríos y contrastantes añade intensidad y dramatismo a la escena. Rembrandt también utiliza el uso magistral del claroscuro para crear una atmósfera tensa y misteriosa donde la luz brilla en puntos estratégicos, resaltando los rostros y las manos de los personajes en medio de la oscuridad circundante. La pintura muestra un barco en peligro, sacudido por las olas tumultuosas y a punto de hundirse. En medio del caos, los discípulos de Jesús luchan por mantener el equilibrio y aferrarse a lo que puedan mientras buscan desesperadamente la ayuda divina. En la composición vemos a Jesús en calma y serenidad, transmitiendo un mensaje de esperanza y fe en medio de la adversidad. Esta obra fue robada en la madrugada del 18 de marzo de 1990. Los ladrones se disfrazaron de policías y robaron el cuadro y otras 12 obras de arte, en el que es considerado el mayor robo de obras de arte sin resolver en la historia. Hay una recompensa de 9 millones de euros para quien pueda dar datos fidedignos sobre el paradero de estas obras. Y sí, un poco de catarro con los cambios de tiempo, tú sabes. Pero bueno, algo pasó en la cocina hoy. Vitamina C, vitamina C, vitamina C, vitamina C. ¿Y qué tal si vamos para la cocina y nos hacemos una sopa, Sí, vamos a hacer sopa de pollo. Es una fuerte. Sencillo. Fue a la cocina y cogió para la sopa una olla, la llenó de agua con sal y le puso una cebolla, le echó carne, zanahoria, papa, tomate y maíz, puso frijol y fideos, ajo, porro y un ají.
Vamos a sacarnos el catarro. Oye, en estos inviernos, por favor, los cambios de tiempo, esto, por favor. Y creo que ya esto está. Lo primero que descubrí es que hay dos clases de temor que uno puede tener en la vida. El primer temor, el que es bueno, es aquel que nos sale cuando uno está en medio de la tormenta. Se llama instinto normal de supervivencia. Después hay otro miedo, que es el miedo a no embarcar, que es el temor a que podría haber una tormenta. Entonces yo creo que hay mucha gente que no emprende, no sube a la barca, y para ellos no va este mensaje. Este mensaje son para los que han subido, para los que están en medio de una tormenta, porque las tormentas en el mar, para tener una tormenta en el mar hay que estar arriba de un barco, hay que embarcar. Las aventuras se viven allá, las historias se viven allá, en el medio del mar. Hay una vida y alguien tiene que llegar a la muerte vivo. Pero no te voy a hablar de la Andrea Gay, sino de otra historia verídica que tiene más años, que el evangelista Marcos lo relata así, Marcos 4:35. Dice: al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Pronto se desató una tormenta y olas violentas entraban en la barca y empezó a llenarse de agua. Los discípulos iban a aprender una lección difícil, una que todo creyente debe aprender hoy, y que tiene que ver con que la vida duele. Yo venía de la iglesia donde se decía que si estabas en tormenta te saliste de la voluntad de Dios. Yo voy a esta historia y no veo que el diablo los instó a meterse al mar. Fue Jesús que dijo: boguemos y vamos al otro lado. Entonces, si Jesús dice vamos al otro lado, es que la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, es estar en el mar. Entonces uno tiene que aprender que no hay un fast pass para evitar las tribulaciones. Vas a pasar por las mismas crisis, vas a pasar por los mismos dolores, vas a tener otra esperanza, otra fe, pero las tribulaciones no se evitan. ¿Por qué hay cosas que salen mal si es la perfecta voluntad de Dios? Yo me acuerdo de comprarnos un auto y después se nos fundía el auto. ¿Por qué? Porque habíamos comprado barato, porque no llevamos un mecánico a la hora de la compra. Ustedes saben lo que es comprar un auto usado en nuestro país. Pero era como que siempre el temor: no oraste, esto no es la voluntad de Dios. Si sale bien es la voluntad de Dios. Si no, inventamos otra palabra. La voluntad permisiva. ¿Oyeron esa estupidez? ¿Qué es la voluntad permisiva? Hay una voluntad de Dios y se acabó. Dios le envía a Moisés a que libere al pueblo de la esclavitud y endurecía el corazón del faraón. ¿Cómo puede ser? Señor, me estás enviando y provocas una tormenta. Dios nos envía a nosotros a construir, a edificar una iglesia en términos espirituales. No podíamos devolver los préstamos. Y yo decía: Señor, si esta es tu voluntad, ¿por qué pasamos todo esto? Y Dios me decía: porque es mi voluntad. Porque te invité a embarcar, y cuando te invito a embarcar voy a probar tu carácter, voy a hacerlos crecer, voy a hacerlos madurar. Quiero que te grabes esto: en la perfecta voluntad de Dios hay tormentas perfectas. No es el castigo a la desobediencia lo que te está pasando, es el resultado a la obediencia. Porque yo veo la vida de Jesús con muchos problemas, la propia vida del maestro, ni hablar de los discípulos o los profetas. Entonces no es tan lineal: cosas malas Satanás, cosas buenas Dios. Argentina todo cosas buenas, México, bueno, no es así. No, ¿se dan cuenta? No se enojen, no es lineal, no es así. Pero en muchas ocasiones pensamos, somos lineales, y estamos en problemas, esto tiene que ver con el diablo. No, son tormentas que vienen por creerle a Dios. Nos tenemos que ir, si no te contaría todas las tormentas que he vivido por haberle creído al Señor. Y uno empieza a pensar: me equivoqué, me metí en esto por cabezón. Y el Señor nos enseña con esta historia que no, el Señor permite esas tormentas. Cuando uno entiende eso, pasa recién a comprender el segundo principio. Que el Señor cuenta, el evangelista cuenta que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Estaba dormido,
porque había estado predicando todo el día. Así que Jesús estaba durmiendo, agotado, exhausto. Y cuando se desata la tormenta, lo van a despertar y dice: maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? Y aquí yo quiero recordar una historia que le pertenece a Juan Carlos Ortiz. Él dice que los trapecistas de circo, esos que hacen piruetas en lo alto, lo hacen confiados porque saben que hay una red de contención debajo. Nunca se caen, por lo general la regla es que no se caen, ni siquiera en la red. Pero el hecho que les da confianza hacer piruetas es que saben que hay una red. Aquí los discípulos no se atreven a enfrentar la tormenta porque aunque Cristo, el Señor, duerme en la barca, no están conscientes de su presencia. El tener conciencia de que Jesús está a bordo de tu barco, de tu emprendimiento, no te evita las caídas, no te hace exento de las tormentas. Te da la seguridad que si la tormenta se pone brava, que si te caes hay una red de contención. Te caes, el Señor te sostiene y te dice: vamos pequeño, arriba otra vez a intentarlo. Me caí, vamos arriba otra vez a intentarlo. Me caí, vamos arriba otra vez a intentarlo. Y tú dices: pero es que no lo siento. Esa es otra cosa. El Señor suele ocultarse, como en este caso se metió en un camarote a dormir. A veces no lo sientes. Yo miro hacia atrás a mis tormentas. Ustedes me dicen: ¿y sentiste la presencia de Dios? No, la de Satanás sentí yo, no la de Dios. Lo afortunado es que hoy a la distancia miro hacia atrás y me doy cuenta que eran los momentos que el Señor más cerca estuvo de mí, diciendo: te estoy observando, no pierdas la fe, no te entregues, Dios te va a sostener. Si ellos hubiesen estado, los discípulos, hubiesen estado conscientes de la presencia de Dios, si hubiesen dicho: pará, el que creó las tempestades, el que hizo este mar de Galilea, está durmiendo ahí. Se hubiesen relajado, se habrían reído. Le hubiesen dicho: Señor, seguí durmiendo que nosotros paramos el viento en tu nombre. Viento, muévete, enmudece en el nombre del Señor, que no tengo idea dónde está, pero me confirió poder y ese poder no se ha ido de mí y lo que yo digo va a ocurrir porque Él respalda mis palabras. ¡Aleluya! Esto funcionaba así. La mafia se encargaba de robar obras de arte y esconderlas en un lugar seguro, en el que solo ciertos capos o personas importantes dentro de cada familia supieran dónde estaban esas obras. Si estas personas eran detenidas, utilizaban la localización de estas obras robadas para obtener favores del FBI diciendo dónde estaban escondidas para que los federales pudieran recuperarlas a cambio de una reducción en la condena de los detenidos. Esta puede que fuese la motivación de ciertos ladrones para cometer un robo que pasaría a la historia, fijando la vista en uno de los principales museos de la ciudad, el Isabella Stewart Gardner Museum. La historia del museo parte de un matrimonio de la ciudad de Boston compuesto por Isabella y Jack Gardner, que había comenzado a viajar por el mundo en 1987 adquiriendo obras de arte. Con el paso de los años, la colección se estaba volviendo bastante grande, motivo por el cual la pareja decidió construir un museo donde alojar su colección y este fue terminado en 1903. El museo albergó más de 2.500 obras de arte europeo, asiático y estadounidense, y algunas de sus principales obras fueron el concierto de Vermeer y la tormenta en el mar de Galilea. En sus casi 100 años de historia, hasta 1990, el museo había tenido una vida tranquila, puesto que a pesar de la buena calidad de sus obras, su colección no era muy extensa. Pero poco antes de 1990 tuvo un intento de robo donde el ladrón fue capturado y detenido. Esto llevó a la destitución del responsable del museo y el refuerzo de las medidas de seguridad, introduciendo varias novedades en el sistema de seguridad como los sensores de movimiento. Sin embargo, eso no fue suficiente para evitar lo que acabaría sucediendo en la madrugada del 18 de marzo de 1990. Es el día siguiente a San Patricio en Estados Unidos y la ciudad de Boston descansa de lo que probablemente fue para muchos una noche de excesos. Pero no todo el mundo estaba de resaca. Al caer la madrugada, 2 policías llegaban a la carrera a las puertas del museo explicando a los guardias que les habían dado el aviso de un robo. Los guardias les dejaron pasar y para cuando estuvieron alejados de las cámaras de seguridad,
los policías descubrieron su farsa y noquearon a los guardias de seguridad, esposándolos y vendándoles la boca con cinta adhesiva. En ese momento, los dos ladrones estaban sin oposición dentro del Isabella Stewart Gardner Museum. En los siguientes 80 minutos, los ladrones actuaron a toda velocidad para llevarse 13 obras del museo que hoy en día están valoradas en más de 500 millones de dólares. Entre ellas, Tempestad en el Mar de Galilea y el concierto de Vermeer, mencionados anteriormente. Los ladrones abandonaron el museo sin ningún tipo de oposición, y no fue hasta el cambio de guardia de la mañana siguiente cuando se dio la alarma de que alguien había asaltado el museo. En las primeras horas de investigación apenas había pistas de las que tirar del hilo. Además, el FBI carecía de un equipo especializado en robo de obras de arte, por lo que no sabían cómo proceder en algunas situaciones. Y a todo esto hay que añadirle que las pruebas del robo fueron contaminadas. El primer sospechoso fue Rick Abad, que era el guardia más joven del museo. Fue considerado sospechoso debido a que encajaba en el perfil, puesto que había llegado varias veces borracho al trabajo, consumía drogas y en algún momento hizo una fiesta dentro del museo a escondidas de su jefe. Sin embargo, no se encontró ninguna prueba para incriminarlo y fue puesto en libertad. Otro de los sospechosos fue una persona que envió fotos de las obras a un periódico, pero resultó que las fotos eran falsas. Todo esto hizo que el FBI considerase, por último, a las mafias locales como principales sospechosas del robo, aunque, como en anteriores casos, no había ninguna prueba, ni siquiera un rastro del que poder investigar. Hubo varias teorías, como la de que esas obras fuesen utilizadas por la mafia para bajar las penas de los altos cargos cuando estos fuesen arrestados, como hemos explicado con anterioridad, y también se apuntó hacia la mafia irlandesa como responsable del robo, porque ésta podría tener el objetivo de vender las obras para financiar a los separatistas de Irlanda del Norte. Pero esas teorías se quedaron a falta de pruebas como solo teorías. Contramura. Venías con olas de verano espumándome las orillas, mar tranquilo y herido. Vine de océanos a inquietar otros puertos por donde te creía sirena y olvidos, mar tranquilo y herido. Desprendimos las amarras del fondeadero, el salitre nos envolvió, partimos el mar al medio, mar tranquilo y herido. Por tus algas naufragué 2 años perdidos, y cuando desperté como asueto en la tormenta de este mar de Galilea, ya no eras tranquilo, ni eras de suicidios. Nadie habló de Alfonsina, hasta que se escuchó una canción, y sobreviví sin contramura. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Alfonsina y el mar es una samba compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y escrita por Félix Luna. Fue lanzada por primera vez como parte del álbum Mujeres Argentinas de Mercedes Sosa en 1969. La canción es un homenaje a la poeta argentina Alfonsina Storni, quien se suicidó en 1938 saltando al mar desde un embarcadero. La canción es un clásico y ha sido interpretada por muchos artistas de diferentes nacionalidades. Por la blanca arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Y por un sendero de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia
te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarse arrullada en el fondo de la caracola marina. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal que requiebre el alma y le está llevando, y te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. 5 sirenitas te llevarán por caminos de algas de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, y que me he ido. Te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal que requiebre el alma y le está llevando, y te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina.